Buenas tardes, bienvenidos a la última entrega del programa Diálogos con la Justicia para este 2019. Tenemos para entregarles un balance positivo. Este año se transmitió ininterrumpidamente el programa a partir del mes de febrero a través de nuestras distintas plataformas en Facebook, Twitter y YouTube. Precisamente en nuestro canal de YouTube se encuentran publicados todos los diálogos desde el año 2017. Brevemente recapitulamos los temas tratados en este 2019. Tuvimos 10 programas emitidos con temas de importante riqueza jurídica. En febrero, transformaciones relevantes del Código General del Proceso desde la perspectiva de la Sala de Casación Civil. En marzo, responsabilidad civil, caso Machuca. En abril, el Amazonas como sujeto de derechos. En mayo, el suicidio como riesgo asegurable. En junio, unión marital de hecho entre compañeros permanentes. Julio, la doble conformidad en materia penal. Agosto, conflicto armado y tierras. Septiembre, las excusas del apoderado de las partes en las audiencias. A partir de octubre se inició con el especial sobre la nueva ley de discapacidad para personas mayores de edad. Una serie de 3 programas que concluyen el día de hoy, justamente cuando se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Hemos contado con 27 invitados expertos en cada uno de los temas. Nos hemos conectado virtualmente con tribunales superiores del país, universidades a nivel nacional y con invitados internacionales. Gracias a todos por acompañarnos. A continuación, los invitamos para que ingresen a nuestra cuenta de Twitter, @CorteSupremaJ, en donde encontrarán publicado a partir de este momento el documento relacionado con el tema de hoy, la nueva ley de discapacidad para personas mayores de edad. Allí estará disponible como documento de consulta. Damos inicio al programa de hoy con el video sobre inclusión laboral, contado a través de la experiencia de uno de los promotores de la Ley 1996 de 2019, que establece el régimen para el ejercicio de la capacidad legal de las personas con discapacidad mayores de edad. Hablamos de Sergio Araque, un joven con síndrome de Down que ha sido conocido en el país por su lucha para que se reconozcan los derechos de esta población. Derecho a decidir, derecho al trabajo, derecho a un contrato de trabajo, a contraer matrimonio, entre otros. Veamos. La energía de Sergio para hacer cada cosa que se propone es su mayor cualidad. Nació con síndrome de Down. Tal vez esa condición especial lo ha impulsado a desarrollar habilidades y capacidades para hacer y tomar decisiones en su vida, como decidir que no quería ser un atleta de alto rendimiento, sino que quería trabajar, como decidir que quería tener una novia y ahorrar para darle un regalo, y ser uno de los promotores de la nueva ley de discapacidad legal y un ejemplo para el mundo. Estuvo en el Congreso de la República llevando su voz, sus palabras y su capacidad, reclamando inclusión e igualdad de derechos. Yo ratifiqué el proyecto de ley en el Congreso de la República de Colombia. Hablé, me cantó, mucha gente aplaudieron. Yo hice un discurso público del Congreso de la República de Colombia. Ya me aprobó representante de Cámara, Senado, ley, y yo quiero que me firme para que yo pueda tomar decisiones, casarse y a votar. El día 26 de agosto ya me aprobó ley capacidad legal. Él mismo prepara su uniforme y su maleta para salir todos los días a trabajar. Camina rápido y sabe a qué hora debe salir para llegar a tiempo a su nuevo trabajo. Es un transeúnte más de la ciudad y usa el transporte público para desplazarse. Soy técnico café, tengo compañeros, compañeras y jefes y los clientes muy amables. Mi cargo mío es Flowy, ayudando mercaderos, bandejas, un buen servicio a los clientes, limpiando el mueble y llenando jugos y botellas de agua y cafés. Muchas gracias. El salario, estoy guardando mis ahorros
para que invite a un amigo, una novia. Tengo novia, invito a centros comerciales, tomamos un café, cine, compras y centros comerciales y bolos. Firmó un contrato hace unos meses y tendrá todas las garantías laborales de cualquier ciudadano. Yo estoy trabajando 6 horas, de 1 a 7, del lunes a sábados. Los domingos y puentes festivos descanso, de fin de semana. Sergio se conoce de memoria los protocolos de manejo de alimentos, las normas de higiene, ama su trabajo y es todo un experto en la preparación de café. Yo llego, saludo a los clientes, compañeros y jefes. Los amistades le entregan llaves para subir en la bodega, cambiarme, poniendo los botones del uniforme, poniendo la gorra, la copia, los botones y comienza la palabra y dice labor. ¿Cómo siente? Bien, me gusta, ya tengo trabajo, tengo novia, hogar y familia. Se creó su propia bebida del alma. Bebida del alma es una mezcla espresso nariño, mermelada casera, polvo, mezcla lateral y me dice muchas gracias por su atención. Con la nueva ley firmó su propio contrato. En el trabajo todos lo quieren y aprecian, porque es el mejor ejemplo del significado de la palabra inclusión. Las empresas, las personas en condición de discapacidad, las instituciones estatales, entre otras, y los jueces, podemos contribuir a la inclusión social, a la igualdad. Inclusión es una comunidad, es derecho a trabajo, derecho a salud, derecho a salario, derecho a hogar y derecho a la familia. Regresamos al estudio y saludamos a la mesa principal al doctor Luis Armando Tolosa Villabona, magistrado de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, quien el día de hoy será el moderador del panel. El doctor Pedro Lafont Pianeta, expresidente de la Corte Suprema de Justicia y actual conjuez de la Sala de Casación Civil. La doctora Diana Remolina, vicepresidente del Consejo Superior de la Judicatura. El doctor Juan Enrique Medina, profesor de la Universidad del Rosario. El doctor Ramón Corral Beneito, desde 1971 se desempeña como notario en la ciudad de Madrid, España. Es también presidente de la Fundación APROCOR, que apoya a las personas en condición con discapacidad intelectual. En estudio saludamos también al doctor Esteban Jaramillo Aramburo, director de Justicia Formal del Ministerio de Justicia y del Derecho. El doctor Haroldo Quirós Monsalvo no nos acompañará el día de hoy, pues está cumpliendo un compromiso académico en la ciudad de Santa Marta, en donde es invitado en el Conversatorio Nacional de la Especialidad en Restitución de Tierras. Vía streaming saludamos a los tribunales superiores de Buga, Cali y Manizales. Doctor Luis Armando Tolosa, muy buenas tardes y adelante. Muy buenas tardes a todos ustedes, especialmente a todos los internautas, a los seguidores que tenemos en Facebook, en Twitter, las redes sociales y especialmente a quienes se encuentran aquí presentes en el auditorio en este instante y a los participantes en esta mesa, el doctor Pedro Lafont, la doctora Diana Remolina, el doctor Juan Enrique Medina, al doctor Ramón Corral Beneito y procedemos a adelantar esta tercera jornada sobre la incidencia de la Ley 1996 del 2019. Para ilustrar un poco a quienes se encuentran o vienen a esta tercera sesión por primera vez en el desarrollo y
explicación y análisis de la ley, debemos señalar que esta ley es un desarrollo de la Convención de las Naciones Unidas del 13 de diciembre del 2006. Esta convención fue aprobada en Nueva York y atiende todo el problema, enfrenta de la situación de las personas en discapacidad, procurando buscar la igualdad. Esta convención dio lugar en Colombia para que fuera aprobada por la Ley 1346 del 2009. Aprobó la convención. Estas leyes, como sabemos, son objeto de control constitucional, como los propios tratados que suscribe el Estado colombiano. Justamente, por virtud del artículo 241 de la Carta Política, esta ley fue objeto de control constitucional por la actual Corte Constitucional en la sentencia C-293 del 2010. Esta sentencia se declaró exequible la Ley 1346 del 2009, que aprobó para el territorio nacional la Convención de las Naciones Unidas del 13 de diciembre del 2006. La Corte analizó el contenido de esta ley, la confrontó con otra serie de tratados que aluden al mismo tema e igualmente recapituló las leyes que se han venido desarrollando en el país para el cumplimiento de disposiciones internacionales que procuran reforzar los derechos de todas las personas para que todos los ciudadanos estemos en pie de igualdad. Con fundamento en esta ley, en esta convención y de la propia sentencia, se procedió a expedir la actual Ley 1996 del 2019 y respecto de la cual procedemos a dar la palabra a nuestros invitados para que continúen el análisis que han venido haciendo en las sesiones anteriores. En primer lugar, tengo el gusto de otorgarle el uso de la palabra al doctor Pedro Lafón Pianeta. Siga, honorables magistrados. En primer lugar, quiero agradecer nuevamente a la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia esta invitación. Quisiera referirme, para continuar lo que habíamos señalado en relación con las sesiones anteriores, al aspecto judicial. Uno de los aspectos que trae la ley es la sustitución del sistema de interdicción por el sistema de apoyo, en este caso judicial, en donde se prevé de que a través de los procesos correspondientes puede el juez otorgar el apoyo a una persona con discapacidad. Lo importante es señalar que estos tipos de procesos son distintos, completamente diferentes a los procesos anteriores de interdicción. En primer lugar, porque el objeto es diferente. En los anteriores procesos de interdicción, el objeto se ceñía simplemente a establecer la causa, o sea, la discapacidad mental que se presentaba, y desde luego a proferir la correspondiente providencia de exclusión del mundo jurídico y en general del mundo social. Este tipo de procesos ahora tiene como objeto no excluir, sino por el contrario, incluir de manera positiva con apoyos distintos a las personas con discapacidad. Esto conlleva entonces de que el objeto del proceso sea individualizado, singularizado y sea personalizado con referente a ese tipo de persona, lo cual trasciende desde luego en el aspecto eminentemente probatorio, porque el aspecto probatorio no se ceñirá
única y exclusivamente al aspecto de la causa que genera la deficiencia de la discapacidad, si es mental, intelectual, sensorial o bien física, sino que va directamente es a señalar cuál es el apoyo de acuerdo a ese tipo de circunstancia el que necesita la persona correspondiente. Eso conlleva a su turno entonces que la estructura de los procesos también sea diferente, porque de un lado se requiere de que el aspecto probatorio del juez tenga una mayor capacidad, mayor atribución y puede decretar pruebas, inclusive las que fueren necesarias. Tiene un principio de inmediación bastante acentuado o reforzado porque requiere la relación del juez en relación con la propia persona con discapacidad para poder establecer de manera directa, si es el caso, algunos aspectos que puedan interesar, como son si tiene algún tipo de aptitud para determinar con exactitud su voluntad, su negocio jurídico, sus preferencias, etcétera. Lo que queremos señalar es que aún desde el punto de vista judicial se trata de un proceso distinto a los procesos anteriores. Por el momento dejamos. Muchas gracias, doctor Pedro. Nos ha hecho un planteamiento aquí con relación a la inserción de los nuevos procesos y su diferencia con el que venían adelantando los jueces de familia, los promiscuos, con relación a la interdicción. Saludamos aquí al doctor Esteban Jaramillo Aramburo, que también nos está acompañando en el panel. Tengo ahora el uso de la palabra para el doctor Juan Enrique Medina. Él es un profesor con más de 30 años en la academia, en la Universidad del Rosario, en el área de Derecho Civil, de Negocio Jurídico, y nos va a hacer algunas precisiones con relación a esta ley frente al negocio jurídico, los requisitos de validez de existencia y algunos aspectos que el académico considera connotados y útiles para ustedes y para los señores jueces y estudiantes de Derecho. Y digamos, tratar de presentar exclusivamente la ley en relación con el acto jurídico, entendiendo que su desarrollo va a estar muy ligado a esa situación. Para empezar, recordemos que el acto jurídico presupone una manifestación de voluntad directa y reflexivamente encaminada a producir efectos jurídicos. Es decir, que la doctrina ha precisado que no se trata simplemente de hacer una manifestación, sino que tiene que reunir unas condiciones para que tenga eficacia. La primera, pues obviamente, es la voluntad, pero la voluntad consciente. Es obvio que las personas que por cualquier razón carezcan de esa voluntad no pueden hacer actos jurídicos porque estamos sustrayendo uno de los elementos esenciales. Además, tiene que ser directa y reflexivamente encaminada, es decir, que la persona no solamente tiene que tener interés en ello, sino que debe saber cuáles son las consecuencias que se derivan de esa decisión y además tener claro que las consecuencias que se derivan son jurídicas. No es simple y llanamente un deseo, una manifestación de voluntad. Entonces, hasta ahí tenemos la voluntad. Pero además de eso, la voluntad tiene que ser sana, tiene que ser libre, espontánea e informada. Características que le permiten dar validez. Cuando un acto jurídico tiene esas condiciones, produce efectos interpartes,
produce efectos frente a terceros, la oponibilidad general o particular frente a algún tercero, y solamente pierde su eficacia cuando lo diga la ley, cuando sea susceptible de ser inoponible. Ahora viene el problema de la persona con discapacidad mental. La ley habla de discapacidad genérica. Es obvio que no se refiere a la discapacidad física, auditiva, sensorial, porque ellos nunca fueron incapaces. O sea, no existía ningún tipo de restricción jurídica para actuar. Solo se hablaba de incapacidad para las personas que mentalmente tuvieran una deficiencia o una patología que les impidiera comprender su propia situación. Entonces entra la gran dificultad. ¿Qué significa una patología que impide comprender? Porque el tema es imprescindible, es para poder determinar si hay aptitud jurídica para poder manifestarse. Es obvio que la mayoría de las personas que tienen una discapacidad mental, por ejemplo, la que acabamos de ver en el video, nunca fueron incapaces. Si alguien los trató de incapaces, estaba violando la ley en su momento, porque él puede manifestar su voluntad. De hecho, nos tiene absolutamente impactados su habilidad intelectual. Ellos no eran incapaces. Es cierto, la dificultad es determinar esa línea en donde el sujeto pasa al punto de no comprender sus actos. Y solamente esas personas que no comprenden sus actos eran incapaces. Eran las personas que habían perdido sus nociones, Alzheimer, que habían sufrido un traumatismo, un problema cerebrovascular, elementos que le impedían hacer los juicios racionales necesarios para poder hacer un acto jurídico. Entonces, ¿dónde está esa línea? Es un problema de tipo técnico, los médicos lo dirán, y es muy difícil de valorar porque cada persona está en un punto diferente. Entonces, lo que sí es clarísimo es que cuando pasan hacia abajo, y vuelvo y repito con la dificultad de saber qué es, ellos entran en una situación donde la comprensión de su acto queda limitada y por lo tanto no van a poder tomar decisiones en derecho. Hoy en día la ley 1996 establece que las personas incapaces en derecho solamente son los menores de edad, con dos categorías: la incapacidad absoluta del impúber, el sujeto entre el nacimiento y los 12 años, y la incapacidad relativa entre los 12 y los 18 años. A partir de ese momento entra en plena capacidad. Todos, al no establecer la ley, ninguna diferencia. En esto, por ejemplo, hay que hacer una aclaración. La ley no establece una presunción de capacidad como en algún artículo lo menciona. No, la ley impone una capacidad. En esto lo entendió mejor nuestro invitado, en donde dice: no, señor, yo ahora soy plenamente capaz, porque nada lo distingue. Y eso me parece muy válido en él, que tiene la capacidad suficiente para poder decidirlo, pero no todos van a tener esa situación. Tampoco entran las personas que tenían una discapacidad menor,
pero que sus conductas eran alejadas de la forma normal de administrar. Eran lo que la ley 1306 llamaba un inhábil y que le ponía un consejero para que le ayudara a hacer buenos negocios, porque esa persona que tiene esas patologías, que son compulsiones, adicciones, que son formas de actuar poco cautas, poco pensadas, pues esas personas tienen una tendencia a quebrarse. Entonces, la idea que tenía la ley anterior era evitar que pudieran caer en la insolvencia y obviamente en la indigencia, llevándose de paso a la familia, y entonces eso desaparece por completo. No hay en este momento ni una sola fórmula en la ley de proteger a estas personas. Pero entra una temática en relación con la capacidad misma. El problema era el siguiente: la ley hablaba de que las personas incapaces generales, incluidas las personas con discapacidad mental, lo que, perdonen la palabra, llamaba la ley el demente, no tenían el papel en el mundo del derecho. Esas personas quedaron capaces, pero hay una cantidad de leyes particulares o especiales que les imponen una incapacidad. Están en la ley directamente, y como las incapacidades particulares requieren una disposición taxativa, es necesario que estén, pero las hay. Estamos hablando del matrimonio, estamos hablando de la adopción y la voluntad para dar los hijos en adopción o para recibirlos en adopción, que en ambos casos están regulados. Está el ejercicio de ciertas actividades, el comercio, participar en algún tipo de sociedades de responsabilidad ilimitada, etcétera. Y entonces entraría el problema de una persona plenamente capaz, pero que por su condición mental no puede realizar determinados actos en particular. Pero vuelvo y repito, la problemática es que normalmente no hay una ley que hable de la persona con discapacidad mental como impediente, porque era una regla general. Ahora habrá que pensar en el problema entre el hecho que está regulado como incapacidad y los hechos similares, porque a hechos iguales, derecho igual. Entonces entra la dificultad de determinar si existen para estas personas incapacidades particulares y cuándo quedaron derogadas por la capacidad de carácter general que les dio la ley 1996 y cuándo son específicas para el acto jurídico que está mencionado. El problema segundo que le veo a la aplicación de la ley es: este sistema colombiano es un sistema insular. Yo he repasado prácticamente todo el sistema jurídico y mantiene el concepto, con otros nombres y cosas de esas, pero mantiene el concepto de la interdicción y de la incapacidad para personas, obviamente, que no tengan habilidad racional suficiente para poder comprender sus propios actos. Entra entonces el problema de ver qué pasaría con una persona que está interdicta y llega a Colombia y en ese momento adquiere su plena capacidad y hasta dónde puede llegar. O al contrario, una persona con plena capacidad en Colombia que llega al exterior y en el exterior le dicen: qué pena, señor, pero usted para mi fórmula jurídica es una persona con discapacidad y usted no puede realizar ciertos actos, o más bien sus actos, si los llega a realizar, serán nulos. Por otro lado, es necesario reajustar todo el sistema jurídico, porque al meterlos a todos, cambiando una regla de carácter general, pues resulta que quedaron incluidos en una innumerable cantidad de funciones y capacidades que esas personas
con esas dificultades graves o severas no pueden desempeñar. Ahí empezaríamos diciendo presidente de la República, senador, etcétera, también para manejar ciertos productos, para realizar ciertas actividades, porque en este momento no hay ninguna limitación para hacerlo. Entonces, técnicamente nadie podría impedírselo. De hecho, si se aplica literalmente la ley, a esas personas estaría haciéndoles una discriminación. Pero es obvio que si no entiende sus propios actos, no va a poder realizar unas actividades que presuponen una diligencia particular o que presuponen unos conocimientos o unas habilidades especialísimas. Entonces, entra esa situación. Por otro lado, la ley... Doctor, el doctor Juan Enrique nos está planteando algunos problemas complejos que surgen a nivel del derecho nacional y a nivel del derecho comparado, también desde el punto de vista de los principios generales del derecho, como también de los negocios en particular. Ya volvemos sobre este punto y sobre todo que tenemos aquí dos autoridades muy importantes en el tema, como es el profesor Lafón, quien estaba tocando una serie de problemas de carácter procesal sobre el tránsito de los procesos. Antes de continuar este debate, yo quiero aprovechar esta oportunidad y que nos acompaña aquí el doctor Ramón Corral Beneito, él español, ha tenido la gentileza, notario de Madrid, y ejerce su actividad desde el año 1971, es presidente de la Fundación APROCOR, que apoya a las personas con discapacidad intelectual. El derecho español es un derecho, el derecho civil, el derecho al negocio jurídico hermanado con el nuestro, formamos parte de la familia del Civil Law y son muy importantes las apreciaciones que nos pueda entregar el señor doctor Ramón Corral sobre este proceso paulatino de inserción y de reconocimiento de los derechos de las personas que se denominaban con discapacidad o y con incapacidad, mal llamadas incapaces. Doctor, usted tiene el uso de la palabra para que nos plantee los elementos que considere relevantes, ¿sí?, sobre estos puntos y en España la experiencia particular. Muchas gracias. Primero, muchas gracias por haberme invitado y participar con ustedes aquí en esta, digamos, reunión. Y en segundo lugar, me halaga mucho poder hablar del tema de la discapacidad, que es realmente el tema que yo he vivido casi de continuo, porque tengo una hija con discapacidad y que tiene ya 40 y tantos años, y entonces comprenderá que no me es extraño para nada. Escucho con mucho interés las opiniones que se dicen, pero algunas, como es obvio, no puedo estar de acuerdo, entre otras cosas porque pienso que el precepto terminante del artículo 12 de la Convención de la ONU no deja lugar a dudas, es decir, que todas las personas, por el hecho de ser personas, tienen capacidad jurídica. En consecuencia, el problema de la capacidad jurídica hay que quitarlo, digamos, o sacarlo de lo que es la reglamentación jurídica y pasarlo a los derechos fundamentales o a la dignidad de las personas. Es un problema que, como decía nuestro invitado, él puede, hace, y lo que necesitará hasta ahora o no podía hacerlo era porque la sociedad le habría impuesto una serie de barreras que, lógicamente, se las poníamos creyendo que era lo mejor para estas personas. Es decir, tú no puedes, tú no haces, a ti te configuro una tutela, te pongo un representante, pido autorizaciones judiciales, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta que llegó un cambio de sistema. Ya la persona con discapacidad ya no es una persona molesta, ya no es una persona enferma, ya no es una persona que hay que quitarla del medio porque realmente no vale. Tiene valor en sí mismo como persona. Y, en consecuencia, tiene que ser la sociedad la que tiene que buscar los sistemas, los apoyos, y entramos ya en lo que es el sistema actual. Después de haber pasado por un sistema social en que efectivamente se destierra el concepto de enfermo y se va a buscar la protección jurídica de esa persona a través de distintos mecanismos, llega la Convención y lo que nos dice, señores,
todo hombre, toda persona humana tiene una capacidad jurídica y esa capacidad jurídica no se puede ni restringir ni modificar porque hay mucha tendencia a decir voy a modificar la capacidad y desde luego lo que no hay es una incapacidad. Incapacidad quiere decir quitarle la capacidad y eso no puede ser admisible con la Convención vigente y con la dignidad de las personas. Pero bueno, yo no quiero nada más que enunciar el problema. Mis intervenciones irán por ese sentido, es decir, que la persona con capacidad jurídica es tanto la persona que se considera normal como la que se considera con discapacidad. Tienen la misma capacidad. Lo que pasa que una puede tomar decisiones por sí misma sin necesidad de ayuda o de apoyos, mientras que los otros necesitarán tener unos apoyos, no sé cuáles, sean más intensos, menos intensos, más duraderos, menos duraderos, pero sean apoyos. Todos, además, reflexionen. Todos en la vida necesitamos en algún momento apoyos. Es decir, según vamos cumpliendo años, vemos peor, necesitamos gafas, o a lo mejor nos viene reuma, la artrosis y necesitamos un bastón, etcétera, etcétera, etcétera. Pues con las personas con discapacidad pasa eso. Necesitan unos determinados apoyos que la sociedad tiene que prestarles y que debe prestarles. Luego el contenido, efectos, etcétera, los dejamos para luego si quieren. Muchas gracias, señor doctor Ramón Corral. Tenemos aquí también a la doctora Diana Remolina y al doctor Esteban Jaramillo Aramburu, que desde el punto de vista de la gestión administrativa y su incidencia en esta ley, nos pueden entregar elementos de cuáles políticas, tanto en la Escuela Judicial, en el Consejo Superior y en el Ministerio de Justicia, en fin, han venido ideando o han procurado desarrollar o implementar para la aplicación de este nuevo sistema normativo y el desarrollo de la Convención del 2006. Tiene la palabra la doctora Diana Remolina. Gracias, doctor Tolosa. Gracias a todos los profesores que nos acompañan en la mesa. Pues en la sesión anterior hablábamos de dos obligaciones muy expresas que están en cabeza del Consejo Superior de la Judicatura para, digamos, en este marco del proceso judicial de adjudicación de apoyos. Expresamente está previsto que el Consejo Superior de la Judicatura debe proveer la capacitación a los jueces a los jueces de familia, los jueces y jueces de familia sobre el contenido de la ley y sobre esto que el doctor Corral mencionaba, qué son estos apoyos, de qué se trata esto, cuál es el contenido de la convención, etcétera. Y por otra parte, también tenemos la obligación de hacer capacitación al equipo interdisciplinario que apoya a estos juzgados. En los dos casos se ha planteado que la capacitación debe brindarse dentro del año siguiente a que se expidan los lineamientos que la misma ley establece que deben darse dentro de este marco del sistema de protección a las personas en situación de discapacidad. Sin embargo, el Consejo Superior de la Judicatura, aun cuando estos lineamientos aún no han sido expedidos, ya tiene previsto para que el año entrante, dentro del plan de formación del año 2020, se incluya un proceso de capacitación general con base en herramientas que hemos trabajado previamente con el Ministerio de Justicia y que seguiremos actualizando con el apoyo de esa entidad para sensibilizar a los jueces acerca de los contenidos generales de protección a estas personas y del contenido de la ley. Y en relación con lo otro, tendremos que esperar que se expidan los lineamientos. Sin embargo, revisando la ley, existen algunas otras obligaciones que hemos identificado, no tan expresas, pero que eventualmente podrían generar obligaciones para el Consejo Superior de la Judicatura, que ya hemos empezado a revisar, más que a idearlas, doctor Tolosa, porque digamos que la ley nos ha tomado pues un poco por sorpresa, dado que no participamos del proceso de formación de la misma, pero que obviamente vamos a estudiar con mucha atención. ¿Y cuáles son estas? Eventualmente hay una garantía procesal
que podría generar algunas obligaciones para el Consejo Superior de la Judicatura relacionadas con disponer herramientas de comunicación o mejoras en las sedes judiciales o algunas herramientas para los jueces, de manera que podamos garantizar la disponibilidad de los ajustes razonables de que habla la ley y que seguramente alguno de los expositores nos ilustrará sobre exactamente en qué consisten estos ajustes razonables, y pensamos que eventualmente tengamos que hacer algunos ajustes también en la capacidad de los despachos judiciales. Adicionalmente, tenemos algunos asuntos, si quisiéramos llamarlos operativo-procesales, que tenemos que revisar, y es que la ley determina que cada despacho contará con un archivo de expedientes inactivos sobre las personas a quienes se les hayan adjudicado apoyos en la toma de decisiones, del cual se puedan retomar las diligencias cuando esto se requiera. De manera que en el evento de que se requiriera enviar esta información al archivo general, los expedientes deben conservarse en una sección especial que permita el desarchivo fácil a requerimiento del juzgado. Y esas condiciones de ese archivo las tenemos que empezar a considerar dentro de nuestra organización de documentos de gestión. Y la misma ley pues establece cuáles son las causales de este archivo general, y en esas condiciones tendremos que generar esa sección especial. También tendremos que pensar en el apoyo que le debemos dar a los jueces durante el trámite de transición de la norma. Esto en materia de formación y también de formación al equipo interdisciplinario, y en algunos casos incluso de conformación de esos equipos interdisciplinarios, que si bien están algunos despachos trabajan con el apoyo de trabajadores sociales, pues no todos aún lo tienen, de manera que vamos a tener que revisar esta parte en el diseño de los despachos. Y finalmente, dos temas que seguramente tenemos que empezar a discutir, que son, por un lado, el tema de la información la información judicial alrededor de estos casos, dado que el CIERJU, que es la herramienta, el sistema de información en el que recolectamos la estadística actualmente, no contempla esta variable. Hoy en día, si quisiéramos saber cuántos son los procesos por la llamada anteriormente interdicción, no tendríamos posibilidad de tener ese dato, dado que la estadística se agrega bajo la caracterización de procesos de jurisdicción voluntaria, de manera que tendríamos que y valdría la pena ajustar en el CIERJU este dato para empezar a recoger la información. Y finalmente, hay algunas prohibiciones y disposiciones de la ley que eventualmente podrían acarrear algunas obligaciones de seguimiento, cuando menos, por parte del Consejo Superior de la Judicatura, dado que la ley establece que los procesos de interdicción o inhabilitación que se hayan iniciado con anterioridad a la promulgación de la ley deben ser suspendidos de manera inmediata, y que el juez podrá decretar de manera excepcional el levantamiento de la suspensión y la aplicación de medidas cautelares nominadas o innominadas cuando lo considere pertinente para garantizar la protección y el disfrute de los derechos patrimoniales de la persona con discapacidad. Y adicionalmente señala que queda prohibido iniciar procesos de interdicción o inhabilitación o solicitar la sentencia de interdicción o inhabilitación para dar inicio a cualquier trámite público o privado a partir de la publicación de la ley. De manera que esas obligaciones que ya quedan establecidas en la ley, eventualmente tendremos que revisar si deberíamos hacer algún tipo de seguimiento para evaluar cómo se está cumpliendo la ley en los despachos judiciales. Doctora, muchas gracias por sus aportes y de las medidas que está tomando el Consejo Superior de la Judicatura con relación a la implementación de esta ley. Aquí nos acompaña el doctor Esteban Jaramillo, y desde el Ministerio de Justicia también nos quiere señalar algunos aportes que sobre el particular han considerado. Gracias, doctor Tolosa, y un saludo a todos los presentes. Yo simplemente quisiera añadir, en línea con lo que comentaba la doctora Diana, que, digamos, desde el punto de vista del Ministerio de Justicia, nosotros tenemos principalmente un rol importante en la reglamentación de dos aspectos fundamentales de la Ley 1996, que tienen que ver con la valoración de apoyos, digamos, establecer los parámetros para efectos de la valoración de apoyos. Para eso, digamos que estamos trabajando desde hace más o menos un mes y medio
en una mesa en la que participa el Consejo de la Judicatura, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, en la que estamos viendo, digamos, cada una de esas entidades que juegan un rol desde algún punto de vista en la Ley 1996, el Ministerio de Salud también, digamos, recibiendo opiniones y alternativas para efectos de esa reglamentación, de manera, en primer lugar, que podamos cumplir, por supuesto, los parámetros de tiempo que nos da la Ley 1996 y, sobre todo, que esa reglamentación pues pueda ser, digamos, pueda contar con la mayor concertación posible. Además de eso, al Ministerio de Justicia le corresponde la capacitación de notarios y conciliadores que tienen un papel importante en la aplicación de la Ley 1996, sobre todo en lo que tiene que ver con la adjudicación de apoyos desde el punto de vista voluntario por parte de las personas con discapacidad. Ahí estamos trabajando también de la mano con la Superintendencia de Notariado y Registro, también obviamente a través de la Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos del Ministerio, con los centros de conciliación. Estamos avanzando en ese trabajo de capacitación. De hecho, este próximo jueves, con la presencia del doctor Ramón, pues estaremos haciendo una sesión de trabajo con los notarios y los conciliadores, precisamente encaminada a iniciar ese trabajo de capacitación. Y, por supuesto, con el Consejo y con la Escuela Judicial venimos en un trabajo desde inicios de este año, incluso cuando la ley todavía estaba por surtir tal vez su último debate, empezando también a construir y apoyando el Ministerio la construcción de lo que sería la estructura de la capacitación para que pueda ser incluida en el plan de formación que el Consejo de la Judicatura aprobará para, digamos, la formación que se dará en el año 2020. Digamos que en líneas generales en eso es lo que viene trabajando el Ministerio de Justicia. Doctor Esteban, muchas gracias. Hemos oído aquí una primera parte de la intervención de nuestros panelistas. Vamos a tener contacto con algunos de los consejos seccionales, una ronda nacional y vamos, Piedad, a oírlos, tan amable. Gracias, doctor. Empezamos con nuestra ronda nacional de tribunales. Se encuentra en el Tribunal Superior de Manizales la doctora Sofi Soraya Mosquera, presidente de la Sala Civil Familia. Doctora Sofi, muy buenas tardes y adelante. Buenas tardes, muchas gracias. Estamos aquí presentes magistrados, jueces y empleados del área muy preocupados realmente por el contenido de la Ley 1996 y empezando porque de pronto la ley crea como un conflicto entre lo que se ha entendido tradicionalmente por el juez de familia, un juez paternalista, protector, y sin dejar de ser garante, ahora se hace una renovación muy importante respecto de su papel frente a estas personas con esa discapacidad mental y que son mayores de edad. Entonces, eso ha generado un conflicto, si se quiere, interno entre los funcionarios de la rama judicial, que a la vez que sentimos la obligación de proteger a estas personas, de protegerse en muchos casos de sí mismas y de terceros que puedan tener malas intenciones, tenemos que respetarle su voluntad porque lo que la ley quiere es que se le dé garantía de ejercicio pleno, de goce a estas personas y de ejercicio pues de su derecho negocial. De manera que son unos retos que se nos presentan muy importantes para poder como cambiar ese chip con esta nueva norma. Entonces se nos presentan muchísimas preguntas, por ejemplo, sobre todo en torno al apoyo, a la responsabilidad del apoyo. La norma habla de que por regla general pues el apoyo estaría regido por el régimen de responsabilidad general, pero siempre y cuando se puede exonerarse si demuestra que se ha acogido a la voluntad de la persona. ¿Qué tal que, por ejemplo, la persona con discapacidad que está en ejercicio o que está amparada o auxiliada por este apoyo, tenga una voluntad que sea abiertamente contradictoria frente a sus propios intereses o frente a derechos de terceros, por ejemplo, acreedores alimentarios? Y entonces, ¿cuál sería el papel del apoyo allí si tiene que, por un lado, respetar esa voluntad de la persona con discapacidad,
Pero por otro lado se puede observar también que hay unos problemas o que puede generarse unos problemas con esas decisiones para terceras personas. También entonces hablábamos o se nos presentan pues unos interrogantes respecto a la dificultad de los ajustes razonables, de establecer los ajustes razonables tanto para el juez en los casos en la solicitud de los apoyos judiciales como para los notarios y los conciliadores. En verdad que es muy complejo la tarea que se le endilga al juez, sobre todo cuando la persona no tiene la posibilidad de darse a entender, y entonces le corresponde al juez acudir a los antecedentes de la persona, a la historia clínica, a las manifestaciones de las personas que son cercanas, y qué tal que no se cuenten con estos elementos. Son muchos los desafíos que nos plantea la ley. Ya, por ejemplo, quisiera darle la palabra a uno de los empleados de un juzgado que nos estaba contando hace poco la experiencia respecto de solicitudes que ya se han presentado de apoyos. En primer lugar, pues se nos han presentado una solicitud de apoyo para hechos indeterminados, donde no especifican bien sobre cuál es el objeto en que se va a dar este apoyo a la persona en presunto estado de discapacidad. Entonces, al no dar o no determinar claramente cuál es el acto jurídico que esta persona va a realizar, y simplemente nos lo dejan que no, que una posible venta, que una posible adjudicación, que una posible, sin que se llegue a concretar qué es lo que realmente necesitan. Y además de eso no llegan los elementos probatorios necesarios que lleve al juez a un convencimiento de que diga, sí, lo que necesita esta persona es para, supongamos, para la venta de un bien, porque necesita ese dinero para su propia manutención por la situación de discapacidad que presenta. Entonces las personas, también habla la doctora, que efectivamente lo que tratan es de desdibujar esa demanda o esa figura, como, o sea, tienen casi los mismos hechos y solo cambian las pretensiones frente al proceso de interdicción por discapacidad mental absoluta o relativa. Simplemente le cambian el nombre por el de apoyo judicial, solamente. Doctora Soraya y Manizales, muchas gracias. Son muchas las inquietudes que tenemos. Vamos a oír ahora otro tribunal que está aquí en línea para luego darle el uso de la palabra a nuestros invitados aquí en el panel, quienes irán respondiendo también las inquietudes que están formulando. Gracias, doctor. Los siguientes 3 minutos le corresponden al Tribunal Superior de Buga. Allí está la doctora Bárbara Liliana Talero, presidenta del tribunal. Adelante, doctora Bárbara. Buenas tardes a todos, al doctor Tolosa, a la doctora Leonardo Molina y a los demás conferenciantes que se encuentran en la mesa principal. Un saludo también a todos los compañeros de los demás tribunales y a todas las personas que nos están viendo. Realmente la ley 1696 de 2019 trae unos desafíos muy grandes porque consagra un principio de inclusión que para nosotros es como difícil de aprender y difícil de materializar, y es ahí donde nacen como todas las preguntas que se hacen: ¿cómo puede una persona con una discapacidad, y sobre todo cuando tiene una discapacidad mental, llegar a tener capacidad jurídica para hacer sus propios actos jurídicos y que estos tengan plenos efectos? Entonces, como lo han manifestado algunos de los compañeros, esos retos también tienen que ver no solamente con la comprensión de la ley, de poder comprender bien ese principio de inclusión, sino también de los mecanismos que se utilizan para poder resolver lo que se presenta día a día entre los juzgados. Para nosotros es claro que, como decía la doctora Diana Remolina, son varios los ajustes que hay que hacer, como por ejemplo tener claro cuáles son los procesos de intervención que se adelantaron, que ya tienen sentencia, digamos, cosa juzgada, que por lo tanto van a ser objeto de revisión, y es allí donde como lo decía el doctor Haroldo Quiroz, se aplica la ultraactividad de la ley, porque los jueces deben resolver los problemas que se les presenten respecto de esto. Es decir, no existe una parálisis completa de este tipo de procesos, sino que estos procesos los jueces, apoyándose en la aplicación de la ley en el tiempo con la ultraactividad, pueden en este momento resolver las peticiones que a ellos se realicen. Ya en cuanto a los procesos que vienen, que son nuevos o que venían en curso,
pues indudablemente la pretensión de interdicción, al quedar derogada por efecto de la ley, no podrá seguirse bajo esa consigna, sino que el proceso deberá adecuarse a la solicitud de apoyos y a lo que determina la ley. También pienso que doctora Bárbara Talero, allá desde el Tribunal de Buga, nosotros le estamos agradeciendo bastante su intervención. Se nos está agotando el tiempo. Muchas gracias, muchos saludos a ese tribunal y a los jueces de ese distrito. Pasamos para doctor. Así es, doctor. El doctor Franklin Torres, magistrado del Tribunal Superior de Cali. Doctor Franklin Torres, muy buenas tardes y adelante, tiene 3 minutos para su intervención. Buenas tardes. Estamos presentes los magistrados de la Sala de Familia, la doctora Gloria Montoya Echeverri, el doctor Oscar Conbariza y nuestros auxiliares. Pareciera que alguien ha dejado encendido el micrófono. Doctora Bárbara, ¿puedes revisar si no ha dejado encendido el micrófono? ¿Que hay interferencia? ¿Aló? Adelante, doctor, lo escuchamos. Sí, ¿listo? Bueno, son innumerables los cuestionamientos que tenemos en relación con la aplicación en la práctica de esta ley. De una parte, porque hay fundamentalmente que garantizar los derechos de las personas en situación de discapacidad, y de otra parte también porque es un compromiso y una responsabilidad para nosotros como operadores judiciales en la garantía de esos derechos. Hay muchas preguntas. En aras del tiempo, queremos formular 2 concretas para ver si es posible que nos aporten las personas que se encuentran en el panel. Una, la derogatoria de los numerales 5 y 6 del artículo 22 del Código General del Proceso, que conlleva que los jueces de familia ya no sean competentes para conocer de los asuntos que ahí estaban enlistados. Pero resulta que, por ejemplo, el artículo 5 habla de la designación y remoción y determinación de la responsabilidad de guardadores. Y acordémonos, incluso según lo que exponía uno de los panelistas que me antecedió, que habrá casos en donde, por ejemplo, se necesita un guardador para un impuber que no tiene, o un menor de edad que no tiene quien ejerza sobre él la patria potestad. Y en ese caso, entonces la competencia de rebote iría a parar a un juez civil del circuito. ¿Qué pasará cuando se necesite remover a un curador que en los términos de la ley anterior viene ejerciendo su cargo y lo viene ejerciendo en forma indebida? Creo que allí hay un cuestionamiento por atender que espero una respuesta, o esperamos una respuesta. De otro lado, el artículo, en relación con el artículo 54, que permite, el artículo 54, que permite que en casos excepcionales respecto de los procesos que estaban en curso, que se suspenden, se pueda levantar esa suspensión y se puedan aplicar medidas cautelares, dice, nominadas o innominadas. En ese caso estamos hablando de las medidas que venían para los procesos de interdicción, o estamos hablando de medidas relativas a designación de apoyos, si es que el hecho de designar apoyos se puede estimar como una medida aplicable a los procesos que están en curso y que se levanta la suspensión, o si esos apoyos rigen es para efectos de la adjudicación transitoria respecto de una persona frente a la cual no se ha iniciado proceso alguno y se presenta una situación donde excepcionalmente, transitoriamente hay que darle apoyos. Saludamos a todos los ponentes y les agradecemos.
Muchas gracias a todos ustedes en Cali, en Manizales y en Buga por la atención que están y su conexión con este programa. Vamos aquí, muchas gracias a todos ustedes, a la última ronda aquí de nuestros panelistas. Algunos irán respondiendo las preguntas según convengan. Vamos a empezar aquí por el doctor Ramón Corral. Si quiere hacer un agregado con respecto a la forma como se han implementado estas leyes de discapacidad en España y modelos que podrían servir para el derecho nacional aquí en Colombia. Bueno, yo para hacer un resumen, en España pasamos el sarampión que habéis pasado vosotros y que pasa todo el mundo, que ha firmado la convención y que se ha publicado, se ha ratificado y no se está cumpliendo. O sea, ese es el proceso que se está siguiendo prácticamente. Pero sí es cierto que ya se han publicado un par de leyes que ya van introduciendo lo que la convención señala, por ejemplo, la de sufragio universal, que permite a las personas con discapacidad en España que puedan votar, cosa que hasta ahora no se podía hacer. Y algunas sentencias del Tribunal Supremo que inicialmente eran reacios a la aplicación de la Convención por considerarla que tenía que publicarse la modificación del Código Civil, porque si no debía de aplicarse, que no entorpecía de nada el Código Civil a la Convención, cuando realmente no es así, porque había una institución clarísima que era la tutela, en la cual se estaba aplicando a mayores de edad, y la tutela era la sustitución de una persona con incapacidad por otra persona, y lo cual la Convención señala terminantemente la no admisión de eso. Entonces, posteriormente hubo dos sentencias del Tribunal Supremo, que recordar, en el 2013-2014, que ya desechaba las interpretaciones anteriores de la aplicación del Código Civil en los términos que estaba adaptando a la Convención, para decir que había que aplicar directamente la Convención, que era ley en el Estado español, porque se había firmado por los representantes del Estado y luego se había publicado en el Boletín Oficial del Estado, y como tal, y de acuerdo con la Constitución española y de acuerdo con el Código Civil en su parte preliminar, toda norma internacional que se publica es obligatoria en el país que la publica. Entonces, esto, naturalmente, que produce una serie de complejidades que aquí se han puesto de manifiesto, y algunos casos que también se han puesto ahí de manifiesto. Estas complejidades no van a dejar de tenerse. No van a dejar de tenerse porque para llegar a la Convención, algunos son jóvenes y no lo recuerdan, pero yo y algunos que puedan tener una edad aproximada a la mía se acordarán que las personas con discapacidad durante muchísimos años fueron considerados como enfermos, fueron considerados como, incluso había familias que no los sacaban a la calle porque les daba vergüenza, y estuvieron pasando un calvario hasta lograr algunos mínimos derechos que parcialmente se iban logrando a través de leyes determinadas. Ahora, con la Convención, nos han dado a los juristas las herramientas necesarias para tener una interpretación adecuada a cada caso concreto y a través de la aplicación del derecho. No hacerlo a través de subterfugios, no hacerlo a través de personas interpuestas, etcétera, etcétera. La Convención lo que señala, lo que dije antes, todas las personas tienen capacidad. Algunas necesitan apoyos para que realmente puedan ejercer esos derechos que le corresponden. Y estos apoyos no son fáciles, eso lo reconozco. Pero yo resumiría en tres tipos de apoyo. Apoyo judiciales, que yo creo que debe ser, en mi escala por lo menos y en otros juristas, el último recurso que debe de aplicarse a las personas con discapacidad. Apoyos voluntarios, si puede ser por el propio discapacitado o por las personas cercanas, en las que pueden hacer, que incluso podrían constituir una guarda de hecho, y que está en el proyecto de ley del Código Civil del derecho español que está en las Cortes, pues ya se prevé esa posibilidad de que la guarda de hecho sea de una importancia vital y que no se sustituya si se están realizando bien las cosas con la persona de discapacidad. Y el tercer apoyo, una autoridad. Esa autoridad cae de lleno en el notariado. Eso ya hablaremos mañana en la reunión que tengamos, pero el notario puede ejercer la labor de asesoramiento, de consultor
y no tiene que hacer la designación de la persona de apoyo. Puede realizarla si se lo pide, pero normalmente la persona que necesite ese apoyo debe traer esa persona de apoyo, que puede ser su padre, puede ser su madre, sin una constitución, digamos, de carácter formal, que sería necesario un proceso, aunque sea jurisdicción voluntaria, sería larguísimo. Por eso, cuando alguien estaba hablando de la compra-venta, yo en mi carrera, en mi profesión, ahora estoy jubilado, porque no lo han dicho, pues yo lo he jubilado, aunque dicen que viene de júbilo, no es cierto, pero bueno. Quiero decir que he tenido varios casos de compraventas de personas con discapacidad que no tenían lo que se llamaba antes la incapacitación judicial, que era ese papelito que te entregaban y que eran todos iguales, eran en cualquier sitio de España eran todos iguales, que decía se le quedan prohibidas las cuestiones personales y patrimoniales y el derecho de voto, y en todos los juzgados daban ese papel. Bueno, pues entonces, cuando estaban en esa situación, traían una persona amiga que era un abogado. Y lo único que tiene que hacer el notario en ese momento, y por eso debe hacerse y poderse hacerse de la escritura, es ver si realmente lo que quiere ese chico es vender y sabe lo que es vender. Si sabe lo que es vender, que va a recibir un dinero, que se va a quedar sin eso y que va a ser un dinero que tiene que guardarlo, entonces el notario está haciendo su función, la persona de apoyo que dice que sí, que lo comprende, y él también dice que lo comprende, se cierra el ciclo. Ya lo sé que pueden venir después cualquier tipo de reclamación, recurso, etcétera. Pero todo eso puede pasar con cualquier persona que no sea persona con discapacidad. Es decir, yo voy a comprar una cosa, me pueden engañar, me pueden ejercer intimidación, me pueden ejercer violencia, etcétera, y yo tendré que ir a los juzgados a que me restituyan mi situación patrimonial. No digo más, no creo que me enrede más, ¿no? Doctor Ramón, le agradecemos bastante su intervención aquí en el programa y sus apreciaciones. Le damos el uso de la palabra aquí al doctor Pedro. Fíjese que la cantidad de problemas procesales que están surgiendo con la implementación de esta ley, problemas operativos instrumentales como los que tiene el Consejo Superior de la Judicatura y el Ministerio de Justicia, y problemas de carácter material en la ejecución de los negocios jurídicos, como a los últimos ejemplos que aludía aquí nuestro panelista, el doctor Corral Benedito. Doctor, usted está también en el grupo que lidera la gestación de un código civil aquí, un código amplio. Esta ley, ¿cómo será insertada? Y no sé de qué manera algunos de los puntos procesales que se plantearon pueda usted colaborarnos en la respuesta para los distritos que plantearon estas inquietudes. En relación con la inquietud planteada por uno de los tribunales, particularmente cuando se hace referencia al artículo 61, que deroga los numerales 5 y 6 del artículo 22 del Código General del Proceso, que los cuales regulan no solamente la designación, sino la remoción de los guardadores en general. Lo cierto es que esa derogatoria hay que entenderla de acuerdo con el contenido de la propia ley, que de acuerdo con su artículo primero y el epígrafe de ella se refiere es a las personas con discapacidad. Luego, si la ley se refiere a las personas con discapacidad que se presumen capaces, luego respecto de ella no habría lugar a guarda alguna, ni a su establecimiento, ni a remoción alguna. Luego, la derogatoria de esa disposición se refiere es a los procesos de guarda, remoción y rehabilitación respecto de las personas discapacitadas. Además, porque la Constitución exige que esa interpretación se haga de acuerdo con el contenido material de la ley, por lo tanto, queda vigente los procesos que se refieren a otros tipos de guarda, especialmente la de los menores de edad. Ahora, en relación con la inquietud planteada por el magistrado moderador, sencillamente en el proyecto de Código Civil que se adelanta,
se traen única y exclusivamente lo que son las normas básicas sustanciales de esta ley. Esto es en cuanto a la inclusión realmente de las personas con discapacidad como capaces, y desde luego se establece la posibilidad de que ellas puedan ser sin o con apoyo con las consecuencias sustanciales pertinentes, dejando de lado los aspectos desde luego complementarios que deben desarrollarse en leyes especiales, como son los aspectos de salud, los aspectos de las directivas anticipadas, los aspectos propios de intervención notarial, conciliaciones, etcétera. Doctor Pedro, muchas gracias por su intervención y las aclaraciones, las respuestas que da a los otros panelistas de los distritos. El doctor Juan Enrique Medina vino planteando aquí unos problemas que surgieron aquí en relación con el derecho comparado y también justamente con la parte material de los actos que ejecutan las personas con discapacidad. Planteaba una serie de problemas y también algunos de los oyentes e interventores aquí plantearon algunas inquietudes. Y también nos trajo dos ejemplos concretos sobre casos que enfrentó el señor notario español. ¿Cómo analiza usted, qué apreciaciones, cómo resume esas circunstancias aquí para este panel? Más bien acortar que alargar esta charla, porque quiero dejar muy claro que si la persona puede manifestar su voluntad, como dice el señor notario, y además de eso es posible llegar a su querer, nosotros estamos hablando un idioma que no corresponde al mismo idioma. El problema no es esa persona, ni su apoyo, ni su convicción jurídica, sino la persona que no lo tiene. Voy a ser un poco extraño en el planteamiento para que se vea. Nosotros tenemos un tipo de incapaz que no fue tocado por esta ley, mayor de edad, y es el incapaz que pierde la razón accidentalmente. El sujeto que está borracho, el sujeto que ha sido golpeado, el sujeto que tiene una escopolamina, me perdonan la palabra, porque aquí hay que hacer actos o ejemplos que sean muy fáciles de entender. Esas personas también eran incapaces absolutos. Aquí no se menciona, pero si esto reguló toda la materia, esas personas serían capaces. Y a mí no me parece sensato que una persona que esté en esa situación vende o regala su casa cuando está borracho, perdón el ejemplo un poco tonto, pues a eso me refiero cuando hablo de la persona con discapacidad. Esa persona que tiene un nivel intelectual inferior de tal manera que no sería capaz de poder entrar a primaria para poder entender, esa persona no necesita un apoyo porque no tiene una concepción de la voluntad. A esa persona hay que sustituirlo. Entre otras cosas, yo me he leído la convención y la convención lo que dice es que tiene que dársele apoyo. Y en eso estoy plenamente de acuerdo. Pero cuando lo que falla es el intelecto, el apoyo del intelecto es otra persona que tenga intelecto. Y me perdonan la palabra. Claro, no es para la persona que tiene intelecto y dificultades para comprender el alcance, se le pueden explicar o se le puede apoyar, o que simplemente le falta una ayuda para poder tomar una decisión sana. Ese nunca estuvo en la lista de los incapaces absolutos. Esa persona siempre fue capaz y, como lo acaba de decir el doctor Corrales, era la sociedad la que lo atacaba y lo impedía. Nadie entendía, por lo menos en mi caso,
cómo podían declararse interdictas personas de esa naturaleza. Pero claro, estamos hablando de otro ejemplo. Piensen ustedes que ahora me salgo ya al acto jurídico. En un acto jurídico normalmente se generan obligaciones y derechos. Los derechos habría que mirarlos. ¿Qué es lo que quiere la persona que no tiene capacidad? ¿Cuál es el alcance? ¿Y cómo se le darían las salvaguardias y el apoyo para poder hacer lo que él quiere? Por otro lado, no solamente se generan derechos, se generan obligaciones. Algunas de esas obligaciones son serísimas, otras son cargas. ¿Cómo se maneja en un negocio de esos las cargas negociales? La buena fe, la manifestación de las situaciones que afectan el negocio, la culpa in contraendo, el tema de la preferencia, cómo se sabe qué es lo que en ese momento y en esas circunstancias de carácter general quiere. Eso lleva a que el acto jurídico, y con el mayor respeto, sea el verdadero problema, porque el problema es cuando el derecho no está hecho para las situaciones normales, sino para solucionar las anormales. Aquí se planteó, cuando una persona intenta, lo dijo la doctora magistrada, que una persona intenta abusar de la condición, y una forma de abuso que puede ser sutil, eso que nosotros llamamos el influencer. A una persona normal, un influencer le ayuda a tomar decisiones. A una persona que tenga debilitada su capacidad de raciocinio, puede constituirse en una situación de fuerza. ¿Qué tal el dolo respecto de estas personas, ¿no? Esa maquinación para inducir al error? Quiero acabar con ahora que hablo del error, con una problemática que tiene la ley. La ley dice, las personas con discapacidad tienen derecho al error, derecho a correr riesgos, derecho a la ignorancia. Y yo digo, ¿cómo puede ser un derecho algo que lo puede afectar? Pero además sería gravísimo, porque a los demás, a los que no tienen la discapacidad, nosotros alegamos el error. En los casos en que la ley permite alegar el error, podemos alegar la discrepancia entre la manifestación de voluntad y la voluntad querida. Todos esos elementos desaparecen cuando uno actúa erróneamente, pero en ejercicio de su propio derecho, pues tiene que asumir la propia responsabilidad por el ejercicio de su derecho. Eso es lo que voy a decir, digamos, porque no puedo tomarme más tiempo, pero tiene que servir es para poder hacer, como lo dijo el doctor Corrales, una interpretación racional, porque lo otro es llevar a la persona con discapacidad a una vulneración respaldada por el derecho. Al doctor Juan Enrique Medina, muchas gracias. Noten lo problemático que tenemos al frente en este estatuto 1196 del 2019. Adelantamos 3 programas y son más las inquietudes que nos surgen de naturaleza procesal, de naturaleza sustancial. Quedaron muchas, llegamos aquí para obtener claridad, pero todos salimos con mayor número de inquietudes y de preguntas, o las del negocio en general y las del negocio jurídico en particular, los aspectos procesales y toda la serie de inquietudes que nos planteó nuestro ilustre invitado, el señor doctor Ramón Corral. Damos el uso de la palabra para que al doctor Jaramillo, luego a la autora, para que nos despidamos. Vamos a cerrar el programa y estamos agradeciendo a usted. Doctor Jaramillo, tiene el uso de la palabra. Gracias, doctor Tolosa. Yo simplemente quisiera hacer un comentario general final y no, digamos, por limitaciones de tiempo, no entrar en los diferentes casos puntuales que podrían comentarse. Evidentemente, en la medida que la ley 1996, pues de alguna forma
pues al acabar con la interdicción cambia también un poco el paradigma. Obviamente va a haber muchos casos problemáticos que deben ser interpretados siempre, digamos, a la luz de la convención. Eso va, digamos, a dificultar la aplicación de la norma en ciertos casos, pero, pues digamos, yo lo que plantearé acá es que, de todas maneras, al haber ratificado Colombia la convención, pues es una obligación de carácter internacional que se había asumido, que implica en la legislación interna acabar con cualquier modelo de interdicción y de sustitución de la voluntad, y eso, digamos, con los problemas que puede generar, es lo que pretendió hacer la ley 1996, casos en los cuales, digamos, estos que se están planteando son muy ilustrativos y servirán mucho también para efectos de la reglamentación, y digamos que ese es el reto que deriva de esta nueva norma. Doctor Jaramillo, muchas gracias. Doctora, tiene el uso de la palabra. Doctor Tolosa, gracias. Pues yo lo que resumo de lo que he oído y de las inquietudes que plantean los magistrados en los tribunales es que todavía subsisten o empiezan a aflorar, más bien, muchas dudas que ojalá pudiéramos solventar en los procesos de formación. Ese es el reto que nosotros tenemos, y creo que además de formar sobre la ley, sobre el instrumento internacional que seguramente todos ya han leído, debemos complementar esa formación con digamos, unas respuestas o unos escenarios de discusión donde se pongan sobre la mesa estas y seguramente muchas otras inquietudes que en la práctica y de aquí a que salgan los lineamientos de reglamentación o los jueces se van a ver enfrentados a ellos, de manera que yo quisiera, en el ánimo de acertar en esa formación, proponerle al doctor Tolosa y al Ministerio de Justicia y a las personas que se están reuniendo en estas mesas que tratáramos de recoger o de formar un banco de preguntas o un banco de inquietudes de los jueces para que podamos armar ese programa de formación de la manera más acertada posible y dar las discusiones en el clavo, un poco tratando de alejarnos de esa retórica de los documentos que creo que los jueces ya están empezando a conocer, y adentrarnos un poco más en la práctica para tratar de construir una línea alrededor de la aplicación de esta ley. Doctora, muchas gracias. Ustedes allá en la escuela y con el apoyo de la escuela nos pueden fortalecer en esa iniciativa que es bien importante. Muchas gracias. Damos la palabra aquí al doctor Juan Enrique Medina para que se despida del auditorio y los... Encuentro una serie de dificultades, obviamente, que se quedaron. Dificultades como esos actos puros que son directivas anticipadas, que es lo más difícil de meter en el derecho porque no son condicionales, no son aplazadas, se pueden revocar, tienen cláusula perenne, pero se pueden revocar también las cláusulas perennes, y eso necesariamente entra en una dificultad, y es que no tiene cabida en el derecho actual. Yo, por ejemplo, en alguna conferencia decía, ¿qué es esto? ¿Un testamento en vida? Pero es necesario que muera la persona para que pueda tener eficacia, y si queda, por decir algo, en coma, ¿adquiere automáticamente esa eficacia? Entonces uno dice, no, espéreme un momento. ¿Qué pensaría el sujeto y cuál sería la forma de interpretar lo que él, que obviamente está en coma, quiere? Yo en realidad creo que, como dice el doctor Corrales, hay que buscar una serie de medidas para evitar que esto se convierta en el dolor de cabeza. Y por eso, pues, agradezco a todos estas informaciones muy gentiles. Muchas gracias, doctor Medina. Doctor Pedro, tiene usted el auditorio y los participantes internautas para despedirse de ellos. Yo creo que si partimos de la base de que la base de este tipo de reforma es el tomar al sujeto como persona humana y tener en cuenta de que el aspecto de su expresión mental, de la voluntad, ha sido desarrollado por la ciencia de tal manera
que en ella se distinguen diferentes fases hoy día, distinta de la forma como el derecho tenía la declaración de voluntad en forma abstracta, podemos entrar a entender de que una cosa es ser autor de una voluntad, otra cosa es preferir algo, otra cosa es decidir, otra cosa es celebrar, otra cosa es hacerlo directamente o indirectamente, y eso se manifiesta y ya tiene antecedentes en la declaración de voluntad de los consentimientos informados, donde la ciencia médica ha dicho exactamente cómo se manifiesta realmente esa voluntad y cómo se puede expresar aún en personas que tienen dificultades de expresión, cómo consentir en los diferentes aspectos. Es todo. Gracias, doctor, por sus profundas reflexiones. Doctor Ramón. Bueno, yo nada más que quiero primero decir que la capacidad jurídica no es la capacidad médica. Eso quiero dejarlo muy claro, porque los notarios, cuando damos fe de que una persona está con la capacidad para realizar un acto determinado, estamos pensando en ese acto que va a realizar, lo que dice en su presencia y con los medios que pueda tener. En segundo lugar, quiero decir que todos esos problemas, esto no va a ser algo fácil, va a ser algo complejo, va a ser algo que tendremos que luchar, pero que no debemos escapar. Es decir, tenemos muchas posibilidades de que el mundo cambie, está cambiando a gran velocidad, pero nosotros nos tenemos que incorporar desde el punto de vista jurídico con las personas con discapacidad, que son los que nos interesan en este momento. Y en tercer lugar, todos esos problemas que pueden plantearse para autorizar una escritura o para realizar un acto jurídico o lo que sea, todo eso se puede con las salvaguardas necesarias que dice el artículo 12 y que los jueces y autoridades deben de proveer. Todas esas salvaguardas necesarias, ajustes necesarios, son los que van a proporcionar a esa persona que su dignidad no sufra con un rechazo. Gracias. Doctor, muchas gracias. En nombre de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, los invitamos a todos ustedes a leer pacientemente y con sentido de constitucionalidad y desde los derechos humanos la Convención de las Naciones Unidas del 13 de diciembre del 2006, aprobada en Nueva York, y que la aprobó el derecho colombiano por la Ley 1346 del 2009, por medio normatividad que recoge el instrumento central de la dignidad humana y de los derechos de igualdad e inalienabilidad de todos los miembros de la familia, con plena capacidad. Es importante agregar a esta lectura la sentencia C-293 del 2010, sentencia C-293 del 2010, que declaró exequible en el control constitucional el articulado de la Convención, y de este modo podemos hacer un análisis mucho más racional de la Ley 1996 del 2019. Hemos desarrollado 3 programas sobre este particular y son muchas más las inquietudes que empiezan a generarse. Le queremos agradecer a los panelistas, a ustedes por haber estado presentes aquí en este escenario, por acompañarnos, a todos los que están en los distintos sitios del país, a los magistrados que intervinieron y a los jueces que están presentes, a algunas facultades de derecho que están en contacto con nosotros, los consejos seccionales y quien se hallan, los seguidores en las redes, en Facebook y en Twitter. Doctora, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, doctor. También agradecer a los señores magistrados, a los invitados y a la audiencia por acompañarnos durante este 2019. Agradecer también al equipo técnico que hace posible estas emisiones. Los esperamos el próximo año con temas de interés sobre el quehacer del sistema judicial, sus dinámicas en Colombia y en el mundo. Les deseamos unas felices fiestas y hasta pronto. Thank you.